Bienvenidos a la sesión de formación número 1 de CRVNet 5.20. Vamos a tratar de hacer una serie de formaciones en formato de vídeo para ayudaros a entender mucho mejor el funcionamiento de la herramienta. Siempre recordad que tenéis estos vídeos, también de la mano vamos a estar nosotros en soporte para ayudaros a entender a ello que no seamos capaces de mostraros en primera instancia, y también la documentación en formato digital, en PDF, los manuales al uso, es decir, los manuales a ellos encontraremos en el foro para ayudaros en el día a día, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar viendo dónde podríamos registrar los datos de nuestro desguace, de nuestro centro autorizado. Estos datos los vamos a encontrar y poder gestionar ahí, en datos de empresa. Estos datos, como veis, son muy intuitivos y será importante que los vayáis poniendo por estos datos se van a ver reflejados en todos los documentos, tanto facturas, albaranes, tickets, los emitáis a través de CRVNet y en ellos listados tengáis que enviar a clientes, etcétera, ¿de acuerdo? Los nombres son muy intuitivos, estos son de prueba, ¿de acuerdo? De la misma forma, lo más importante es ahí en opciones vais a ver los patrones para los pedidos, los albaranes, tickets y factura. Esto es un ejemplo, no tiene por qué ser así, pero para que también vayáis entendiendo, las M's se corresponden a dígitos y las Y a los dígitos del año. El año en curso, se entiende, ¿de acuerdo? Entonces, este albarán, por ejemplo, sería la B y tendría 5 dígitos, empezaría por el 1, por ejemplo, 00001, millón 19, ¿de acuerdo? Es decir, esto se podrá cambiar, pero para que sepáis interpretar y vosotros mismos los podéis cambiar al gusto, ¿de acuerdo? De la misma forma, ahí en la pestaña de correo tenéis unas plantillas, ¿de acuerdo?, de cuando se envíen ciertos documentos a los clientes para que no tengáis que escribir todos los textos siempre lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando le enviéis algún pedido al cliente, ¿veis? Esto es un ejemplo. Le enviamos los datos de la propuesta de material que solicitó, ¿de acuerdo? Esto se enviaría con el dato del número del pedido y el nombre del cliente. Estos campos que van entre corchetes son campos de la base de datos, ¿de acuerdo? Es decir, ante la duda los podéis eliminar, pero siempre preguntarlo antes porque entonces tendríamos nosotros que volverla a gestionar, ¿de acuerdo? Es decir, estos son ejemplos que podéis usar o no. Ya veremos en siguientes formaciones dónde podemos enviar esos correos en detalle, ¿de acuerdo? Y por último, en la pestaña de etiquetas vemos a ellas etiquetas de tipo piezas, contenedores o vehículos que nosotros configuraremos para imprimir las etiquetas de las piezas o de los contenedores. Como veis, si abrimos una de ellas, tiene un lenguaje un poco extraño, ¿de acuerdo? Este lenguaje es de tipo, podríamos hablar de tipo impresora, ¿de acuerdo? Ya sabéis, en los manuales os recomendamos 3 tipos de impresora: Citizen, Zebra o Godes, ¿de acuerdo? Es decir, cada una de ellas entiende un tipo de lenguaje. Esto no os preocupéis, lo desarrollamos nosotros, ¿de acuerdo? Pero también para que sepáis dónde están ubicadas, ¿de acuerdo? Porque cuando habléis con nosotros a veces en algún tema de soporte os preguntaremos: oye, la plantilla de etiquetas la tenéis creada, sabéis dónde podéis acudir y sabéis un poquito interpretar y ayudarnos a nosotros para que os podamos ayudar lo mejor posible, ¿de acuerdo? Por otro lado, algo también muy interesante e importante va a ser ahí en menú ayuda los enlaces externos, ¿de acuerdo? Cuando hablemos con vosotros y os preguntemos cómo están los enlaces externos, que sepáis dónde están y qué significa cada uno de ellos. Los más importantes son el primero, está en verde, y el último, ¿de acuerdo? El primero significa que tenéis
como sois clientes de ZeroVNet, tenéis las versiones y la conectividad con nosotros para tener esas versiones de vehículos para cuando hagáis las piezas o dais de alta los vehículos. Si esto estuviera sin conexión en rojo, ¿de acuerdo? Vuestro servidor, a través del antivirus o algún firewall, estaría cortando las conexiones salientes y por eso no sería capaz de comunicaros con nuestro servidor de versiones, ¿de acuerdo? Llegado el momento, os diríamos cómo proceder, ¿de acuerdo? Las tareas programadas es una opción, visualmente nos da un OK, una señal válida, ¿de acuerdo? Y significa que las tareas de la base de datos y el funcionamiento de la misma a nivel general, para no aburriros, está funcionando correctamente, ¿de acuerdo? Si esto fuera ahí un rojo sin conexión, algo falla y nos llamaríais a soporte, tema de envío de correo a soporte para que os podamos ayudar lo antes posible, ¿de acuerdo? Las conexiones de Android, ¿vale? Va a significar, si está en verde, es en la conexión de nuestros móviles, que ya veremos en diferentes sesiones formativas, podremos enviar piezas, enviar vehículos y de la misma forma descargárnoslo para poder hacer revisiones, fotografías, etcétera. ¿De acuerdo? La actual está sin conexión, no se está usando ahora mismo, es decir, ahora mismo está sin conexión y no tenéis que preocuparos. Y la de DAT Online y BIN es un catálogo a través de el llamado catálogo de Datiberia de Silverdad, que se puede contratar de forma opcional, no es obligatorio. Simplemente esto os podremos enviar un correo explicando las mejoras que tendrían las referencias, ¿de acuerdo? Esto es como cuando decimos cuanto más azúcar más dulce, ¿de acuerdo? El tener Data Online y el BIN es la resolución por bastidor a través de Datiberia, nos ofrece más referencias del vehículo, ¿de acuerdo? Pero en ningún caso es obligatorio. De todas formas, esto es para que os lo veáis tranquilamente. Para eso están los vídeos, para que os lo veáis tantas veces como necesitéis. Y si os eran dudas, podríamos planificar. Esto lo vamos a repetir, una sesión al final conjunta, ¿vale? Y revisar aquellos puntos. Pues mira, de la sesión formativa 1 tengo estas dudas, de la sesión 3 esta, ¿de acuerdo? Continuamos adelante con la formación y vamos a dar de alta un vehículo a través del ZeroVNet, ¿de acuerdo? También recordar que tenemos ahí a mano izquierda los módulos más importantes o los que se suelen usar más agrupados, ¿de acuerdo? Vendríamos a vehículos en AMPA, ¿vale? Y desde aquí damos a añadir, ¿de acuerdo? Lo primero y más interesante es siempre hacerlo a través del bastidor, ¿de acuerdo? Tenemos este de ejemplo, le daríamos a resolver. Esta resolución ahora mismo es una resolución a través de nuestros proveedores, ¿de acuerdo? Y haremos un par de ejemplos para que veáis las diferencias de una resolución parcial a una más completa, ¿de acuerdo? Pinchamos ahí, nos dice que ya está en el sistema, ¿de acuerdo? Esto es porque nosotros estamos en una sesión de prueba, pero también os vendría bien para vosotros, por si acaso ese bastidor ya existe, y no duplicarlo, ¿de acuerdo? Perfecto, decimos que sí, volvemos a pinchar, y entonces nos ofrece estos datos, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esta zona de ahí arriba está en blanco, ¿de acuerdo? Es porque ese proveedor, en este bastidor, no te ofrece una resolución completa porque tiene alguna duda, pero te ofrece lo que llamamos el documento de equipamiento, ¿vale? Para que lo podáis cotejar en la medida de lo posible o en la ficha técnica, ¿de acuerdo? ¿Cómo procederíamos? En este caso es un Peugeot 406, ¿vale? Podríamos también intentarlo con el código de motor si lo tuviéramos, ¿de acuerdo? Vendríamos ahí, Peugeot 406 y es de 2000, ¿de acuerdo? 2000 de cilindrada.
Le damos a intro y nos ofrece todas las versiones que coincidan. ¿De acuerdo? Ahora recordamos o la ficha técnica o dejamos, es del 2001, de 150 caballos. ¿Vale? Pulsaríamos y buscaríamos el SA, el correspondiente de 110 kilovatios de potencia. Vale, muy bien. ¿Veis? Y hay que ir no uno a uno porque también podemos descartar por año, ¿de acuerdo? Entonces, si parece que no nos hemos equivocado, sería entre 80 y 110 kilovatios, ¿vale? Pero es del 2001, es decir, este podría ser un candidato si es HDI, ¿de acuerdo? Y veríamos esta foto genérica, ¿de acuerdo? En ningún caso sería la foto del vehículo al cual, el cual ahora mismo lo vais a dar de alta, es para estáis diciendo, ah, pues sí, era este, ¿vale? Esto es una idea, ¿de acuerdo? Nos faltaría elegir el cambio, 5 velocidades, y el acabado, si lo sabéis, perfecto, ¿de acuerdo? Siempre en la medida de lo posible, si no lo sabéis, pues entonces intentemos dejar el entendamos es el más sencillo, ¿de acuerdo? A veces esto es un poquito complicado, pero lo intentamos, ¿de acuerdo? De esta forma, como veis, ya tenemos el 8 dado de alta, ¿de acuerdo? Identificado con su bastidor, el motor, el cambio, ¿vale? Estaría ahí, dado por la versión hemos escogido, y automáticamente ya nos ha grabado el siguiente código de vehículo libre en el sistema. Le daríamos a aceptar, revisamos y veis que ya tenemos el 8 identificado, ¿de acuerdo? Es decir, lo más sencillo es a través del bastidor, damos de alta el 8, lo identificamos y ya lo tenemos grabado. Ahora vamos a proceder a hacer más cosas con el 8, obviamente, ¿de acuerdo? Continuamos con la formación, vamos a dar otro vehículo de alta, en este caso otro bastidor, ¿de acuerdo? Lo tenemos preparado, lo pegamos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la diferencia con el ejemplo anterior. Lo consultamos con el proveedor y en este caso se nos rellena automáticamente por este 8 en la base de datos de los proveedores, lo tienen todo bien relacionado, ¿de acuerdo? Simplemente, por supuesto, lo comprobáis con la ficha técnica y si falta algún dato, o por ejemplo las 6 velocidades, lo cambiamos. Lo dejamos ajustado. Como siempre, estas fotos son genéricas, ¿de acuerdo? Veis todo el documento de equipamiento que nos ha traído, ¿vale? Este documento de ahí, ¿vale? Todos estos datos, si os hacen falta, también os se van a guardar en la carpeta de documentos de los 8. Y aprovechamos para decir, en todos los vehículos hay 3 botones comunes, ¿vale? Lo veis ahí, impresión, documentos y notas, ¿de acuerdo? El documentito hemos visto, se va a guardar, ¿vale? Guardamos el 8, se va a guardar con el número de bastidor seguido de la extensión TXT, es un blog de notas. Si lo abrimos, vais a ver todo lo que hemos visto anteriormente. A lo mejor nunca lo consultáis, pero si os hace falta, podéis consultar algún dato de ahí, ¿de acuerdo? Perfecto. Y de esta forma ya tendríamos otro 8 dado de alta en el sistema. Veis, también recordar que podéis ordenar por código, fecha de entrada, ¿de acuerdo? Tenéis los 8 identificados y bien grabados en el sistema, ¿de acuerdo? De acuerdo, entonces hemos visto, hemos dado de alta dos vehículos, el 8.3 y el 8.4, ¿de acuerdo? Hacemos la pantallita un poco más grande para que lo veamos mejor. Siempre que demos de alta el 8, se van a crear una serie de contaminantes base, ¿vale? Por defecto se crean estos contaminantes para luego, si queréis hacer la orden de descontaminación, se incluirían estos ítems en la hoja de descontaminación que se podría imprimir y decir, pues mira, vamos a retirar estos líquidos y me encuentro con tantos litros de aceite, una batería usada. Los neumáticos podrían ser o no contaminantes. Si fuera, por ejemplo, los neumáticos no fueran considerados contaminantes,
los borramos, ¿de acuerdo? Esta lista base se puede aumentar. De la misma forma, podéis añadir un contaminante de forma puntual en este vehículo, añadiéndolo de esta forma. Buscamos y, por ejemplo, el aire acondicionado R12, pues necesitamos, o hemos extraído, mejor dicho, esta cantidad, ¿de acuerdo? Pues lo añadiríais, ¿de acuerdo? ¿Dónde están estos contaminantes y dónde se pueden añadir para que se añadan de forma automática? Aquí, en el listado de contaminantes, tenemos los tipos de contaminantes, ¿de acuerdo? Aquí están todos los que están registrados, ¿vale? Y, por ejemplo, lo hemos dicho antes, si los neumáticos, podemos filtrar por el nombre, si los neumáticos no queremos que siempre demos de alta un vehículo se añadan, le quitaríamos esta marquita de aquí y en el siguiente demos de alta ya no lo va a introducir de forma por defecto, ¿de acuerdo? Podemos verlos todos de nuevo y vais a ver que lo podéis cambiar el tipo de unidad, el nombre del contaminante, etcétera, ¿de acuerdo? También aprovechamos para aumentar, veis que a medida que abramos nuevos módulos se van creando las pestañas, ¿de acuerdo? Estas pestañas o el botón derecho, si os molestan o tenéis muchas al final de la mañana o si os molestan, las podéis o el botón derecho cerrar, ¿de acuerdo? Entonces aumentábamos la agregación de contaminantes, ¿de acuerdo? Es decir, esto es optativo, por supuesto, ¿de acuerdo? Vemos también la pestaña del balance económico, ¿de acuerdo? Por defecto se crea una línea de gasto y en 0 euros porque todavía no sabemos o no hemos introducido el importe si ese coche lo hemos comprado o no. ¿Para qué sirve el balance? Pues intuitivamente podéis más o menos averiguar es el balance o el rendimiento económico que se le ha sacado a este vehículo, ¿de acuerdo? A medida, como veremos a lo largo de las formaciones, a medida que las piezas se vayan vendiendo de este coche y se vayan obrando, aparecerán las líneas en verde con el importe sin IVA y así haríamos un sumatorio total, ¿de acuerdo? Por tanto, imagínate este coche, lo habéis comprado, me lo habéis comprado a mí, por ejemplo. ¿Dónde lo vamos a registrar? Ahí en la pestaña de compra recogida, ¿de acuerdo? Si ahí ponemos el importe el cual me habéis pagado, por ejemplo 300 euros, le daríamos a aceptar y si veis ahí en balance económico vais a ver que nos hemos gastado 300 euros en este vehículo, ¿de acuerdo? Insisto, a medida que vayamos vendiendo y cobrando las diferentes piezas de este coche, irán apareciendo en vez de en rojo, en verde. Y así sabréis si este coche está está dando un buen rendimiento o no. También, si tenéis dos iguales, hará la media, ¿de acuerdo? Y así ya sabréis, por ejemplo, pues mira, hace un año tuviste este coche y le sacamos un rendimiento final de 1.200 euros, por ejemplo, y ahora mismo vamos en menos 300. Pues hombre, podéis ir comparando, ¿de acuerdo? Es una utilidad para vosotros, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí en compra recogida ya hemos puesto el importe de la compra, podríamos ver los diferentes datos que podríamos ir rellenando, ¿de acuerdo? Este importe son 300 euros. ¿A quién se lo habéis comprado? En datos del vehículo estarían rellenados los datos del titular, ya quién se lo habéis comprado. Por ejemplo, lo rellenaríamos a nombre de Pablo, apellido 1, apellido 2, ¿de acuerdo? Esto es importante cuando lo rellenéis con los datos reales, obviamente, porque de ahí luego vamos a ver cómo se podría tramitar la baja en la DGT y el certificado de medio ambiente, ¿de acuerdo? La fecha de nacimiento no haría falta. Por ejemplo, nos la inventamos ahora para rellenar datos y ver algún informe de ejemplo, ¿de acuerdo? Ponemos el código postal de ahí, por ejemplo, población Valencia, ¿de acuerdo?
y aceptamos, ¿de acuerdo? Es decir, por si acaso los datos se graban, pero a mí me gusta siempre grabar siempre los datos antes de salir, ¿de acuerdo? También de la misma forma pondríais el NIF, ¿de acuerdo? Si hubiese algún responsable del 8, lo podríamos rellenar aquí, o algún titular al mismo nivel el titular principal, los llamados o titulares, ¿de acuerdo? Todo lo podéis rellenar aquí, sin problema, ¿de acuerdo? También cuando tengáis guardar la documentación del cliente, el DNI o el pasaporte, lo podréis escanear y guardarlo en documentos, ¿de acuerdo? Porque así tenéis todo la documentación guardada del cliente, así como cuando hagáis la baja del vehículo, todo bien organizado en sus respectivos vehículos, como si fuera un mini contenedor de ese vehículo, ¿de acuerdo? Una mini carpeta, lo guardáramos ahí en la oficina, pues a la 8 sus cositas, ¿de acuerdo? Importantes, esa información no la pongáis ahí arriba, porque esta información es para zona de multimedia, solo las fotos del 8. Porque si subís ahí algún documento, se va a subir a recambio verde. Y estamos incumpliendo la normativa de la RPGD, que no podemos publicar datos de clientes, etcétera, ¿de acuerdo? Así como las fichas técnicas también en documentos, ¿de acuerdo? Las notas hemos visto, o hemos comentado anteriormente, será una información para saber qué proceso está llevando ese 8. Es una información para vosotros, por si hubiese algún error o algún tipo de mensaje que no entendemos, pues entonces podríamos verlo ahí y ver por qué ha fallado algo en concepto de algún aprovechamiento del vehículo. Ya veremos en las siguientes formaciones este concepto. Significa procesar y es lo que nos ofrece, ¿de acuerdo? En este caso nos está diciendo el usuario Pablo ha resuelto el vehículo por bastidor y lo ha introducido, ¿de acuerdo? De la misma forma, también tenéis ahí en el menú de AMPA la configuración de la misma, es decir, los códigos de los 8 en este caso podríais tenerlo empezando solamente por números, o si tenéis, o si os apetece tenerlo enumerados por letra número, sin problema, ¿de acuerdo? Pondríamos ahí, por ejemplo, pues la C o de 8 o VH de vehículo, guión y los dígitos. Y también le podríais poner, como hemos visto anteriormente, el patrón del año para abar on los últimos dígitos del año. ¿De acuerdo? El siguiente 8 se grabase, se grabaría con esa nomenclatura. ¿De acuerdo? De la misma forma, también podréis poner los responsables que dan de baja o hacen la tramitación del vehículo a nivel administrativo. Podéis añadir tantos como necesitéis, ¿de acuerdo? Porque así luego en los vehículos vais a ver la zona del responsable, puede ser responsable, puede ser Pablo, etcétera, ¿de acuerdo? Asimismo, el motivo de baja. ¿Ves? Dice, motivo de baja, pues otros, baja voluntaria, ¿de acuerdo? Eso también lo tenéis en la configuración de la AMPA, ¿veis? Motivos de baja. Si saliese algún motivo de baja y necesitáis que se repitan tantos 8 como sean necesarios, lo podréis añadir. Nuevo motivo, ¿de acuerdo? Siempre viene bien poner en la lista desplegable cositas para ahorrarnos unos segundos, ¿de acuerdo? Aparte de rellenar los datos a nivel administrativo del cliente para hacer la baja telemática, ¿de acuerdo? Y guardar los documentos asociados a este cliente, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve tenerlo todo rellenado? Por ejemplo, si este 8 habíamos aumentado anteriormente, me lo habíais comprado a mí, 300 euros, ¿vale? Pero os digo, mira, me voy a por él porque el 8 no funciona, etcétera, y ir a por la grúa, ¿de acuerdo? Vosotros podéis registrar y en ido a por ese vehículo y le podéis dar al compañero de la grúa una especie de albarán o de recogí o de recibí, llamarlo como queráis, para ello, por ejemplo, una persona de contacto
pudiera firmarle al compañero, ha retirado el vehículo y está autorizado por el propio cliente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo podríamos hacer? Ahí en compra recogida, en proveedor no pondríamos nada porque me lo habéis comprado a mí, pero también aprovecho para comentaros, podéis comprar el vehículo o no, pero en vez de a un particular, este coche, por ejemplo, podría venir de algún concesionario, de alguna subasta pública, de algún ayuntamiento, ¿de acuerdo? En vez del proveedor ser un particular, podría ser un concesionario, ayuntamiento, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, la persona de contacto para la recogida de este coche, a lo mejor yo no estoy, y sería preguntar por familiar de Pablo, ¿de acuerdo? La dirección de recogida, la misma o no, porque a lo mejor lo tengo el coche a 2 manzanas de mi domicilio, porque no arranca, ¿de acuerdo? Sería calle del Tálamo 25, ¿de acuerdo? Población Valencia, ¿vale? La fecha de recogida lo podríais rellenar antes de ir a por él o cuando viniese el vehículo. Eso es también un poquito a vuestro gusto. Provincia Valencia y el teléfono ponemos el de ahí, ¿vale? Estoy poniendo los datos para que ahora mismo vamos a lanzar una orden de recogida y veamos más o menos cómo quedarían estos datos, ¿de acuerdo? Podríamos escoger la grúa propia, es decir, una grúa vuestra del desguace que va a recoger este coche, una grúa de una empresa que colabore con vosotros, ¿de acuerdo? Que la podríamos elegir de esta forma, ¿de acuerdo? O, este no es el caso del ejemplo, a lo mejor yo, por mis propios medios, a lo mejor el vehículo se arranca, os lo llevo allí, ¿de acuerdo? Hemos quedado, vamos a por el vehículo de Pablo, con la grúa propia y el trabajador, pues a lo mejor mandamos, pues no lo sé, al usuario Android, ¿vale? A por el vehículo, ¿de acuerdo? Aprovechamos estas observaciones, siempre que veamos observaciones sin más, serían observaciones particulares para vosotros, ¿de acuerdo? O internas, ¿de acuerdo? Todo lo que veamos con la palabra sideo sería público, ¿vale? Para recambio verde, ¿de acuerdo? Aceptamos. Y ahí entonces entra en juego el botón impresión, es decir, hay un montón de informes, ¿de acuerdo? Y vamos a elegir estamos ahora aumentando la orden de recogida. Si lanzamos un ejemplo, esto lo podríamos imprimir y se lo damos al compañero que va a ir a por el vehículo, ¿de acuerdo? El número de coche, la fecha de entrada, la versión, la matrícula, es decir, si tiene datos los vuelca, ¿de acuerdo? Este es un informe base, es decir, esto se puede personalizar. Si tenéis algo parecido, nos lo pasáis por correo a soporte, lo personalizamos. Por ejemplo, ahí podríamos tener una especie de cuadro de texto, de ventana, para, por ejemplo, firme el cliente, firme el compañero de la grúa o el logotipo del desguace. Es decir, todo esto se puede modificar, ¿de acuerdo? Esto lo podríais imprimir a la llegada del desguace, lo firma el compañero, lo firma el cliente, lo escaneáis y lo guardáis en documentos, ¿de acuerdo? Siempre en documentos y lo tenemos organizado, ¿vale? Todo lo que sea guardar material, sin problema. No hay tamaño máximo de recepción de material. Es decir, todo esto se guardaría, tanto las fotos como los documentos, se guardan en una carpeta de vuestro servidor, físicamente en una carpeta como ya os hemos enviado en el correo, donde ahí tendríais que revisar las copias de seguridad que os hemos explicado al principio cuando instalamos ya el servidor. ¿De acuerdo? De todas formas, si no lo recordáis, ya sabéis, nos lo preguntáis y ya sabéis dónde están esas fotos y esos documentos. ¿De acuerdo?
Repetimos, las copias de seguridad se hacen de forma diaria, pero de los documentos, de los de los vehículos, de las facturas, de los clientes, de las piezas, por supuesto, todo lo que sean datos puros y duros de imágenes y documentos están situadas también en una carpeta específica, pero ahí tendréis que revisar vosotros la forma de hacer esa copia de seguridad. ¿De acuerdo? Continuamos un poquito más con los informes del botón de impresión y vemos el de hoja de compra. Este es muy interesante porque es el típico informe u hoja de compra-venta, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar un ejemplo, ¿de acuerdo? Este sería el ejemplo estándar, ¿de acuerdo? Con los datos del cliente, de la empresa y el precio. Lo mismo, o sea, hemos comentado anteriormente, si necesitarais añadir algo o tenéis uno vosotros con algún tema de logotipo, menos datos, otra leyenda por ahí para firmar, sin problema, nos lo paséis a soporte y lo ajustamos lo máximo posible, ¿de acuerdo? Por ahí también vemos algunos muy intuitivos también, como son las declaraciones y autorizaciones, es decir, si viene un cliente a hacer la baja del vehículo y dice, no, no, es que la he perdido, pues entonces lanzaríamos este documento para que nos lo firme, comentando esto ha sido por extravío de su información y así vosotros tenéis la exención de responsabilidad porque no tenéis ningún tipo de responsabilidad, valga la redundancia, sobre lo que os comenta el cliente, ¿de acuerdo? Esto igual en lo anterior. Si tenemos alguna declaración parecida, un informe establecido y queréis que lo adaptemos, nos lo pasáis y lo ajustamos, ¿de acuerdo? De la misma forma hemos hecho la hoja de compra, podríamos tener relacionada esa compra en formato de albarán, tanto si lo hemos comprado a un particular o a un proveedor tipo ayuntamiento o concesionario, podríamos lanzar y grabar un albarán de compra, ¿de acuerdo? Si es titular, pondremos titular y lo que nos hace es, nos genera un documento, ¿vale? Con la letra C, que también se podría cambiar. Ya sabéis, en los patrones se pueden ajustar a lo que necesitéis, ¿vale? Un documento de compra, ¿de acuerdo? Un documento de gasto, ¿vale? Es decir, hemos comprado este coche por 300 euros a este cliente, ¿de acuerdo? Y este documento, ¿dónde está relacionado y dónde lo podemos encontrar tantas veces como nos haga falta? En primer lugar, y en compra recogida, se guarda la relación del albarán de compra, ¿vale? Es el C1119. ¿Y dónde lo tenemos para siempre poder verlo? En el maletín, ventas, albaranes de pago. Vais a ver ahí el número 11, ¿de acuerdo? Y este es el albarán que acabamos de realizar, ¿de acuerdo? Es decir, poquito a poco, como siempre os decimos, ir explorando nuevas funciones del CRV que a lo mejor en el vídeo no hemos visto de forma directa, son muy intuitivas, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, la ficha del vehículo, si lo lanzamos, es simplemente un resumen, ¿vale? De los datos técnicos del vehículo. Por ejemplo, si lo vais a poner a la venta, poner a lo mejor en el expositorio, pues se matrícula tal, tantos kilómetros, ¿de acuerdo? Es decir, si tenéis algo parecido o no lo queréis usar, sin problema. Es decir, estos informes son opcionales, no son obligados, ¿de acuerdo? Y por último, en las gestiones telemáticas tenemos estas dos primeras que son para realizar la baja directamente en la DGT, ¿de acuerdo? Veis, hay dos enlaces, pero es el mismo. Es decir, cuando se desarrolló esta versión, habían dos enlaces separados y ahora es el mismo, ¿vale? Vendríamos a la baja telemática. Como ya tenemos los datos guardados, ¿de acuerdo? Nos llevaría a esta pantalla, la conocéis,
¿vale? Donde ahí nos identificaríamos con vuestro certificado digital. Yo no puedo identificarme porque no soy un centro autorizado. Y lo que haríamos sería la baja en tráfico, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿para qué nos sirven estos botoncitos? El botón de rellenar automáticamente nos rellena el DNI del cliente o en el bastidor, ¿vale? Y así nos ahorramos unos segundos para no volver a meter los datos, ¿de acuerdo? Cuando hagáis la primera baja en la DGT, lo podemos hacer con vosotros, que son 5 o 6 minutos, y así aprendemos a usar este botoncito de ahí. Como podéis intuir, lo que hará será guardar los dos documentos que os genera la DGT, uno es la baja y otro es el registro de entrada. Ambos los podéis guardar, ¿dónde? En el botón de documentos hemos aumentado desde el principio, ¿de acuerdo? Así siempre lo tenéis todo organizado, ¿de acuerdo? De la misma forma, tenemos en gestiones telemáticas el certificado de instrucción. Aquí va a variar la operativa en función de vuestra comunidad autónoma. Es decir, en algunas de ellas, cuando pinchemos directamente a través de un llamado web service, se va a conectar con la administración de medio ambiente, en este caso, por ejemplo, si estamos en Valencia, o la Consellería, donde a través de unas claves vuestras hemos indicado por correo electrónico, ¿vale? Os vais a autentificar, vais a enviar el certificado y la entidad administradora, en este caso, con el ejemplo, Consellería, lo que hace es devolver un dato válido y encima os descarga directamente ahí en documentos el PDF con el certificado de destrucción, ¿de acuerdo? Dependiendo de comunidades autónomas, ¿de acuerdo? En otras tenéis, por ejemplo, tenéis en Augias, en la comunidad, eso está dentro de la comunidad de Andalucía, u otros órganos de gestión de residuos, la opción de cuando estéis logueados con vuestro nombre de usuario y contraseña, hay una opción de enviar un fichero XML. Ese fichero XML también lo genera este mismo botón o este mismo informe. Es decir, se genera un fichero XML como si fuera un formato de imagen, ¿de acuerdo? Y luego en el portal de la entidad pública se envía ese fichero XML y ya estaríamos enviando el certificado de destrucción, ¿de acuerdo? El número lo podréis poner aquí, ¿de acuerdo? Esto, insisto, dependiendo de la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Estamos trabajando para tenerlo todo lo más automatizado posible, ¿de acuerdo? De todas formas, ante la duda, lo comentamos por teléfono, por correo, sin más, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta ahí la formación número 1, ¿vale? Intentad dar de alta algún vehículo, ¿vale? Por bastidor, por versión, equivocaros, no pasa nada, no vais a romper nada, y si sale un error súper grande y súper importante y súper en rojo, no pasa nada porque estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? No hay problema porque nos llamáis, nos enviáis un correo, oye mira, esto no me va ni me arranca el programa, no os preocupéis, hay que aprender y para eso estamos, para ayudaros. Bien, la segunda formación vamos a introducir la revisión de los vehículos. Hemos dado de alta ahora, daremos de alta los vehículos desde el móvil o bien haremos la revisión una vez estén dados de alta en el ordenador. Por tanto, tenemos que tener al menos un móvil o la aplicación instalada. Si no lo tenéis y tenéis dudas de lo que os hemos explicado, nos llamáis y lo instalamos con vosotros, ¿de acuerdo? Porque así, cuando estéis mirando el vídeo de la segunda formación, podéis ir haciendo pruebas a la vez, pausando el vídeo y haciendo pruebas, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias.